Amigos universitarios, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde la Universidad Intercontinental. Una mañana bastante fría, ahorita ya bastante calurosa, pero estamos muy contentos, estamos de plácemes, porque recuerden que este año la Universidad Intercontinental cumple 50 años. Además, la licenciatura en Comunicación Digital cumple también 50 años. Bueno, va otro festejo. Resulta que el CONEIC, ahorita les vamos a decir qué es el CONEIC, cumple 50 años. Y ahí les va otra. La UIC es ni más ni menos que sede de la asamblea número 100 del CONEIC. De hecho, en este momento se está llevando a cabo la asamblea del CONEIC, está en la sala principal de los misioneros de Guadalupe. Y vamos a platicar a lo mejor un poquito de lo que es la asamblea, pero sobre todo de la experiencia que se ha tenido a lo largo de estos 50 años de comunicación en las diferentes universidades públicas y privadas del país. Para eso hoy aquí en la cabina de Street Media tenemos a una doctora, ¿qué les digo? Una gran doctora en comunicación y que tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, y que es de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. La doctora Ana Cristina Gómez Vallarta, que la tengo junto a mí. ¿Cómo estás, Ana Cris? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Muy contenta aquí de compartir este espacio contigo. Y como dirían algunos, oye, no seas igualado, háblales de ustedes, doctora. Sí, es doctora, le tengo mucho respeto, pero también mucho cariño, porque te conozco desde hace muchos años. Sí, por eso te puedo hablar así, ¿verdad? Ah, claro que sí, no hay problema. Faltaba más. Ana Cris, a ver, cuéntanos un poquito nada más para poner en contexto al público que nos está viendo y también nos está escuchando. A ver, ¿qué es el CONEIC? El CONEIC es el Consejo Nacional para la Educación y la Investigación en las Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Entonces nace hace 50 años, sobre todo nace de muchos investigadores, muchos egresados de la Ibero de México, ¿sí?, con esta inquietud de generar pues un organismo que promoviera y difundiera la enseñanza y la investigación dentro de todos los espacios pues a donde impactan, ¿no?, las universidades. De acuerdo. A ver, recordando un poquito y vámonos años atrás. ¿Te acuerdas más o menos cuándo fue tu primera experiencia en una asamblea CONEIC? Sí, me acuerdo. La primera fue en otoño de 2015, en ese periodo académico. Ajá. A ver, para recordar un poquito, ¿cómo era primero las asambleas CONEIC? ¿Cómo era el estudiante de comunicación de las universidades públicas y privadas? ¿A qué le tiraban? Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, yo creo que ya estábamos desde entonces viviendo esta transición de los medios tradicionales a los medios digitales. Ajá. Empezaba esta transición, ajá, sí. Ya se estaban planteando cambios en los planes de estudio. Sí. Bueno, de hecho ya venían algunos años en que ya se incluía dentro de la currícula el estudio de los medios digitales, uh-huh, no digamos como eje central todavía de la currícula, uh-huh, porque se seguía todavía hablando mucho del periodismo, de la televisión, del radio. Uh-huh. Ya se empezaba a hablar de plataformas digitales, pero todavía no se hablaba de muchas cosas que ya se están hablando ahorita, ¿no? Uh-huh. La storytelling, la narrativa transmedia, la comunicación estratégica, las audiencias, las narrativas audiovisuales, o sea, uh-huh, había todavía muchos términos que no se incorporaban, ¿no?, en el lenguaje del comunicólogo. Claro. Y en las asambleas, estos eran los temas, digamos, que estaban como en transición. Claro. ¿No? ¿Cómo eran las asambleas? Pues un poquito parecidas a como son ahora, uh-huh, ¿no?, en el sentido de, pues que son sobre todo temas que se discuten, que se votan. Pero obviamente pues han evolucionado los temas que se van discutiendo y que se van votando, ¿no?, conforme pasa el tiempo. Muy bien. Las aspiraciones que tenían los estudiantes, recordando en esos tiempos, a las aspiraciones que tienen hoy los estudiantes, tú precisamente con esa experiencia que tienes de estar al frente de una licenciatura de comunicación en la UPAEP, ¿cómo sientes que han sido esos cambios? ¿Han sido muy bruscos? O sea, esas aspiraciones, ¿sigues teniendo más aspiraciones o no tienen aspiraciones? ¿O cómo está el asunto? ¿Cómo los ves? Mira, sí creo que al principio algo que les llamaba mucho la atención era los medios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Ellos se veían en televisión, en periodismo, Ahora yo veo que la evolución es, se alejan ya de los medios tradicionales. Por ejemplo, el periodismo pues es ya para pocos les llama la atención el periodismo, uh-huh, lo cual pues también es como una pena porque es una
profesión súper importante en la sociedad. Claro, tiene que ver un poco el entorno que estamos viviendo, que no es seguro para los periodistas, ¿no? Y que además también no ha sido siempre una profesión no tan valorada económicamente, ¿no? Entonces creo que eso desalienta un poco, pero ahorita yo también veo que están girando su atención hacia los medios digitales, ¿no? Sí. Muchos quieren ser youtubers o creadores de contenido, Ese ¿no? es un buen tema. Sí. Ese es un buen tema. Exacto. Entonces creo que ahorita por ahí se están yendo sus intereses. ¿Cómo precisamente en UPAEP, cómo tratan este tema? Porque estamos de acuerdo que, bueno, pues inclusive estaba yo pensando en algunos youtubers que ni siquiera estudiaron una carrera de comunicación, ni siquiera fueron a una universidad pública o privada, y les va súper bien. Sí. O sea, ¿cómo precisamente explicarles en el aula a los estudiantes? Es más, me voy más atrás del aula. Cuando llegan al área, no sé cómo le llaman en UPAEP, el área de promoción, cuando llega un estudiante de preparatoria y dice, es que yo quiero ser influencer, yo quiero ser youtuber, por eso quiero, pues, como que me suena a comunicación. ¿Cómo lo explican para decir, a ver, espérate? Exacto. A ver, cuéntanos. Mira, yo creo que siempre nosotros les hacemos siempre énfasis en que la comunicación debe tener como una visión estratégica. Sí. Que no es solamente crear contenido, sino que tienes que tener claro para qué público, con qué medio, en qué canal, o sea, en qué plataforma tienes. Dice, va mucho más allá, ¿no? Creo que ya también durante su formación les hacemos ver que, o sea, que el generar contenido implica una profesionalización que no tiene cualquiera. O sea, al final, tratar la información requiere de una formación y de una ética y que no tiene cualquier creador de contenido. O sea, es muy fácil a lo mejor generar cualquier contenido, además de que cada vez es más accesible toda la utilería que necesitas para la producción audiovisual, ¿no? Yo un día llega un alumno mío, me dice, ¿puedo hacer una entrevista? Y de una mochilita chiquita saca un pequeño tripié, saca un pequeño micrófono, saca una cámara. O sea, él montó su estudio en un minuto y todo en pequeñas dimensiones, ¿no? Inclusive los micrófonos ahora son pequeños. Sí. Cada vez es más accesible generar contenido. Pero yo creo que las bases profesionales para entender la información, el impacto social que tiene, los valores éticos y profesionales que deben guiar esa producción, eso te lo da una carrera en comunicación. Sí, por supuesto. ¿No? Cuando, por ejemplo, es que es muy interesante, sobre todo porque nos topamos en todas las universidades. Yo creo que todos tenemos ese talón de Aquiles en ese momento, que precisamente por esa situación muchos de los estudiantes dicen, ay, ¿para qué me sirve ¿cómo se llama? No sé, historia de la comunicación o del periodismo. O sea, teorías de la comunicación. Teorías de la comunicación, ¿para qué sirven? Sí, claro. O sea, ¿cómo precisamente hacerlos conscientes que sí es importante esa base y que decirles, a ver, chavos, o sea, esto es una base importante para lo que en algún momento lo vas a utilizar o lo tienes que aplicar? Sí, fíjate que sí les platicamos mucho, les decimos la importancia del contexto, ¿no? En esta era tan veloz, en esta sociedad de la información que va a la velocidad, la información va muy veloz y además va fragmentada porque no te da tiempo de contextualizar ni de profundizar. Entonces nos estamos quedando, bueno, ya lo dice un autor, ¿no? En la superficie, ¿no? Superficiales. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes el contexto, la profundidad, pues eres más manipulable también, o te cuesta mucho más darle sentido a las cosas que están pasando y entonces tomar decisiones acorde a lo que está sucediendo en tu entorno. Entonces también somos ciudadanos, digamos que no estamos capacitados para tener una verdadera democracia, porque no entendemos la profundidad de lo que está sucediendo y nuestras decisiones no son con pleno conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, por eso es como que decimos, es muy importante el contexto, ¿no? Que tú sepas lo que está sucediendo, que sepas de historia, que sepas de geopolítica, que sepas... Cierto. ¿No? Porque entonces puedes entender y aparte también otra cosa que les decimos es, nosotros somos puente entre la organización en la que tú trabajas, que ya puede ser una organización de medios de comunicación o una institución, ¿no? Empresarial, con fines civiles, lo que sea, y en una audiencia. Y entonces tú siempre tienes que tener el contexto de lo que pasa en tu organización, de lo que pasa en el contexto de la organización y de lo que pasa a la audiencia a la que quieres llegar. Y si no estamos conscientes de todos esos
diferentes factores y circunstancias. Entonces también creo que nuestros mensajes se quedan en la superficie nada más, ¿no? Muy bien. Y no impactamos positivamente tampoco. Hay otro también factor importante que se tiene en las universidades públicas y privadas y me estoy refiriendo concretamente a cuando el estudiante, el joven, se siente parte de la institución. Hay instituciones que a lo mejor no le trabajan en esa parte, o sea, que te sientas parte de. Yo tuve la experiencia corta, pero tuve la experiencia que estuve en UPAEP y sé perfectamente bien cómo trabajan esa parte y que te sientas UPAEP y que el alerombo, o sea, todo eso. Así es. Sí. Los chavos se sienten, o sea, cuando los ves con su chamarra roja, bueno, están felices. Sí, sí. Y las tiendas están, o sea, están constantemente surtiendo. Bueno, por lo menos hablo de lo que yo viví. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Qué tanto influye precisamente el que te sientas parte de, precisamente para que, independientemente de tu rebeldía como buen comunicador, hagas caso precisamente a todo eso que tú estás mencionando? O sea, porque a veces algunos estudiantes son rebeldes por naturaleza, que eso no es malo, por supuesto, pero ¿qué tanto influye para bien el que una institución, además de la licenciatura, se preocupa precisamente para decir, oye, tú eres de casa, tú formas parte, o sea, te vamos a formar con estos valores? Sí, mira, yo creo que realmente también la UNI se ha desarrollado muchos programas como de acompañamiento al estudiante. Bueno, de hecho hay un departamento que se llama PASE, Programa de Acompañamiento y Seguimiento al Estudiante, que lo que busca desde el principio, digamos, se les hacen algunas pruebas, etcétera, se va detectando cuáles pudieran tener problemas a lo largo de su desempeño y se les genera un acompañamiento desde el inicio. Pero yo creo que también como academia, el grupo de los directores y los profesores también tienen ahí la tarea, el reto de ir identificando individualmente a cada uno de los alumnos. Desde nombre y apellido, no matrícula. Exactamente. Yo creo que desde que les das la bienvenida y te esfuerzas en aprenderse su nombre, saber de dónde vienen, el que ellos sepan que está la puerta abierta para escucharlos, el que te pidan un problema y tú se los resuelvas de la mejor manera. Todo eso pues les va generando un sentido de, digamos, de pertenencia. Y hay otra cosa que también se ha estudiado mucho y es que la empatía, cuando hay empatía del profesor a los alumnos y del alumno al profesor, hay mayor aprendizaje. Entonces hay mayor receptividad para recibir la enseñanza que te da el profesor, ¿no? Qué interesante. Sí. Qué interesante eso. A ver, otro punto, es que hay muchos puntos que platicar y obviamente que se tratan en las asambleas de CONEIC. Y me quiero ahora parar en la parte de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial para ustedes, Ana Cris, ha sido un aliado, ha sido un obstáculo, ha sido un dolor de muelas? ¿Qué ha sido la inteligencia artificial? Mira, creo que ha sido sobre todo un reto. ¿Sí? Sí. Porque realmente, o sea, primero el reto de empezar a manejarla, ¿no? Porque sí. O sea, tienes que aprender los prompts como tienen que ser, adecuados para obtener la información adecuada. También tienes que ejercer, ahora sí que un pensamiento crítico para revisar lo que la inteligencia artificial te da. Porque a veces no te da fuentes fiables y entonces eso también lo tienes que estar como revisando. Pero también, es un reto en el sentido de que también le facilita la vida al alumno y puede ser para bien y para mal, ¿no? O sea, para bien en el sentido de que es una herramienta que te reduce el tiempo para resolver cosas, pero también puede ser negativo porque a lo mejor ejercicios, eso es lo que yo también les digo a los alumnos, les digo, están ustedes en el momento de ejercer sus capacidades de análisis, de síntesis, de ejercicio crítico. Y si ustedes se lo delegan a una máquina, les digo, al ratito, ¿quién creen que los va a suplir? La máquina. Les digo, ustedes tienen que desarrollar habilidades más allá de lo que hace la máquina, ¿no? Y ahí es donde ustedes tienen que ser mucho más críticos, más analizar, sintetizar, evaluar, comparar. Y muchas veces por la carga académica se les hace más fácil que pedírselo a la inteligencia artificial. Y pues a veces tú te das cuenta cuando vas leyendo los diferentes trabajos, que aunque no son iguales, porque digo, hay que reconocer que no se redactan igual, pero sí hay un patrón en la estructura que tú empiezas a reconocer conforme revisas los trabajos. Y entonces, no, pues esto fue inteligencia artificial. Y siempre te queda la duda de, ¿sirvió o no sirvió el ejercicio? Porque el alumno al final
no lo hizo por sí mismo, ¿no? Efectivamente. A ver, otro tema también que es que hay muchos temas que profundizar, pero no se me vaya a pasar desgraciadamente, bueno, no digo desgraciadamente, hemos vivido en los últimos años, lo sabemos muy bien, ya pasamos un sexenio, llevamos apenas el segundo año con la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de México, que representa un cambio de régimen. Y dentro de este cambio de régimen, ¿qué es lo que hemos vivido en materia de comunicación? Bueno, varias cosas. La primera, la polarización. La polarización llegó a la comunicación, nos guste o no, sí. llegó a la comunicación. Y entonces vemos a los periodistas, a los comunicadores, los chairos, y vemos a los comunicadores fifís, y entonces vemos, estoy en contra de, estoy a favor de. ¿Cómo han manejado ustedes eso con los estudiantes? Porque es muy interesante. Alguna vez yo escuchaba a uno de los influencers que va constantemente a las conferencias de prensa desde Andrés Manuel López Obrador, hoy con la doctora Claudia Sheinbaum, y que decía, es que nosotros los youtubers y los influencers también tenemos derecho a ser escuchados y que nos sigan. Es cierto, pero el asunto es el siguiente, pero dividiendo, o sea, ¿cómo tratan este tema? Porque resulta que hasta esa parte se metió en la comunicación. ¿Cómo tratarlo en las universidades con los estudiantes? Mira, hay un tema que es bien importante y dentro del tema digital, que es la inteligencia emocional digital. Ajá. Es decir, es reconocer qué emociones me provocan a mí los entornos digitales y cómo las gestiono. Sí. Se ha descubierto, bueno, con todo el avance de las neurociencias, se dan cuenta de que hay como, haz de cuenta, algunos elementos en las emociones. Una es si es de signo positivo o negativo, y la intensidad de la emoción. Entonces se han dado cuenta que las emociones intensas y negativas se viralizan mucho más que una emoción que no es intensa y puede ser negativa o positiva, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues muchas de las estrategias del storytelling, de la publicidad, es apelo a tus emociones para que entonces con esa emoción yo genero que compartas, que comentes, que te indignes. Entonces, yo creo que el empezar a darte cuenta de esta manipulación emocional que existe es como un primer paso para no caer en este juego de... Me encanta eso, sí. ¿No? Porque la verdad, si te das cuenta también mucho, cuando empiezas a leer a veces en los comentarios, más que argumentos empieza a generarse insultos. Sí, ¿no? claro. Y la gente se engancha, entonces y claro, el argumento apela más a la razón que a la emoción, ¿no? Pero es lo propio de nosotros, como seres humanos. Sí. Digamos, lo que ha permitido nuestro progreso es el uso de nuestra racionalidad. No porque esté mal la emoción, que la emoción al final también es un motor. Sí, por supuesto. Que puede ser maravilloso en muchos sentidos. Pero digamos como que estamos cayendo en este tema de solamente insultarnos y de sentirnos amenazados cuando vemos que nuestras opiniones son cuestionadas. Cuando realmente lo que hace que una sociedad progrese es el diálogo, y el diálogo significa confrontar posiciones, pero no para que uno gane, sino para buscar la verdad, ¿no? Para buscar lo que es real, lo que es objetivo, lo que es mejor para todos. Entonces creo que es muy importante generar esta conciencia emocional en los chicos para que sepan que a veces todo es un juego también provocado para que haya más clics, para que haya el famoso clickbait, ¿no? Que son estos, ¿cómo se llaman? Titulares muy escandalosos que te llaman la atención, le das clic y pues ya le generaste ganancia, ¿no? Entonces cuando entendemos como esta mecánica que por cierto no es lo que te decían en la cabeza. Y que sí, que luego lo lees y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que todo esto, digamos, es como un proceso de alfabetización digital, ¿no? Ah, qué bueno. ¿No quieres dar una charla aquí? Porque están buenas. Sí, o sea, la verdad es que cuando vas generando esta conciencia de qué está detrás de a veces del manejo de ciertas notas o de ciertas historias, al final también te das cuenta de que hay una manipulación emocional, ¿no? Efectivamente. Bueno, Ana Cris, se nos está acabando el tiempo. Ya más para cerrar y agradeciéndote, por supuesto, que nos estés acompañando aquí en esta cabina de Stream Media. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a la comunidad WIC, sobre todo de manera particular a los estudiantes de comunicación digital? Como sabemos, la UPAEP es una universidad que va trabajando de la mano precisamente desde hace ya años atrás y vamos a seguir trabajando. ¿Verdad que sí?
¿Cuál sería el mensaje de estos? Fíjate, lo que yo decía, son 50 años de la UEC, 50 años de la carrera de comunicación digital, antes ciencias de la comunicación, y 50 años del CONEIC y Asamblea número 100 también del CONEIC. Se juntan muchas cosas muy importantes. Sí, todavía falta mi cumpleaños, pero bueno. Lástima que no se juntó mi cumpleaños, pero bueno, a ver. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues yo creo, y mira, también se los comparto luego a mis alumnos, les digo, estamos viviendo en una época o sea, como una encrucijada realmente, ¿no? Y entonces nos toca a nosotros y a ustedes como jóvenes generar qué tipo de comunicación vamos a querer que se establezca en el futuro, ¿no? Si vamos a una comunicación más humana, porque el reto yo creo es que con este progreso técnico tan impresionante, el reto significa, o sea, y muchos autores luego lo dicen, el reto significa que sigamos siendo humanos, o sea, que sea la técnica al servicio de la humanidad y no que acabemos nosotros dentro de un engranaje que le sirve a una máquina, ¿no? Efectivamente. Entonces creo que es como el mayor reto que tenemos ahorita y eso implica que seamos mucho más reflexivos, que seamos más analíticos, que nos detengamos, que no vayamos tan a prisa, sino que sí de verdad analicemos, profundicemos, debatamos hacia dónde queremos ir, ¿no? Muy bien. Pues Ana Cris, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sí, gracias, Miguel, con muchísimo gusto, de verdad. Es la doctora Ana Cristina Gómez Vallarta, que es la directora académica de la licenciatura en comunicación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Gracias, Ana Cris. De nada. Y gracias, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos escucharon aquí en el campus de la Universidad Intercontinental.